Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Marcela Forero, yo soy exalumna de UCL y integrante de RedBreed. Bienvenidos y gracias por asistir a nuestro foro de empleo y emprendimiento generador de impacto social. A nuestros ponentes también muchas gracias por aceptar la invitación. Brevemente voy a indicarles quiénes son ellos y luego les daremos un tiempo para que nos cuenten sus empresas específicamente, qué hacen, cuál es su modelo de negocio y por qué han sido invitados a este foro. Posteriormente vamos a hacer una serie de preguntas y la idea es que al final ustedes también tengan la oportunidad de acercarse a ellos con sus preguntas o si tienen otra clase de inquietudes. Entonces, iniciemos. Por un lado, tenemos a Alison Bain, ¿lo pronuncié bien? Perfecto. Alison nos acompaña desde Canadá. Ella tiene varias maestrías de negocios sostenibles y contabilidad. También trabajó para Sistema B Colombia por casi 2 años como asesora de triple impacto. Y en el momento, Alison es consultora en Colombia para Ágora, programa de aceleración. Y posteriormente nos contará un poco más sobre Ágora. Rafael Chondo nos acompaña de Chile, chilombiano, bueno, publicista, fundador y director ejecutivo de Materia, y de Materia nos contará más adelante también, cofundador de Pegas con Sentido, exdirector comercial de Techo y cofundador y ex CEO de Techo US. Hoy en día es director ejecutivo de Materia. Y también Hernán Cadavid, quien es además presidente de la asociación de LSI. ¿Alguien de LSI por acá? No, eso es raro porque siempre hay exalumnos de LSI. Hernán es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, tiene un máster en Social Science and Management, becario también con Futuro y dentro de otras cosas, porque la lista es larga, es socio y fundador de Saica Maquinaria, con Altra Transporte de Carga Terrestre, también con Altra Servicios Logísticos y con Altra Seguros. Ustedes los debieron haber visto porque hay 2 paneles de ellos, mesas dispuestas allí en la sala. Pudieron de pronto haber hablado ya con ellos y también Hernán es gerente hoy en día de las empresas que ya mencioné. Entonces, para ellos, muchas gracias y voy a iniciar por preguntarles o más bien darles la oportunidad de que nos cuenten cuál es esa empresa con la cual están vinculados en el momento, qué hace, cuál es esa idea, ese modelo de negocio que tienen desde allí. Gracias. Muy buenas tardes todos. Mi nombre es Alison, entonces estoy acá representando más o menos 2 organizaciones. La primera es lo que estoy trabajando en este momento, se llama Sistema B. Sistema B es una organización que trabaja con empresas que quieren solucionar problemas sociales y ambientales en el mundo. Es un grupo de empresas y líderes de cambio que quieren promover un nuevo tipo de economía, ¿sí? Uno que explica el sentido de éxito, no solo financiero, pero también social y ambiental. Entonces, estoy acá para representar Sistema B y también una organización se llama Agora Partnerships. Agora Partnerships trabaja con emprendedores sociales para ayudarlos a realizar sus metas de negocios. Entonces, ayudarlos para crecer sus negocios de manera sostenible, para maximizar sus impactos sociales y ambientales y para acompañarse a buscar las inversiones que necesitas para hacer este crecimiento. Entonces, estoy acá desde esos 2. Hola, buenas, ¿cómo están? Yo soy chileno, hablo un poquito rápido, entonces si es que no me entienden, me levantan la mano. En materia nosotros de hecho somos una empresa B certificada, después quizás vamos a poder hablar más al respecto. Somos un headhunter, no sé si ubican lo que hacen los headhunters, es como búsqueda y selección de profesionales, pero con un foco particular en empresas que tengan un impacto económico, social y ambiental demostrable. Entonces trabajamos con empresas de energía solar, con empresas de cultura, o sea, de todo tipo de agro orgánico, de comercio justo, fondos de inversión con foco en educación, todo ese tipo de empresas que a través de sus modelos de negocio están generando cambios en las sociedades de lo económico, social y ambiental. Y ellos nos piden un perfil y nosotros tenemos un equipo de consultores que sale a buscar por todo el mercado
Luego comenzamos a filtrar, comenzamos a entrevistar telefónicamente, entrevistamos presencialmente, hacemos pruebas técnicas, pruebas psicolaborales, solicitamos algunas referencias profesionales y entregamos una terna final al cliente. Y el cliente entrevista y toma una decisión al respecto. Tenemos un equipo acá en Colombia, tenemos un equipo en Buenos Aires, en Argentina, y ahora luego ojalá en México, y estamos trabajando con clientes en 12 países en América Latina y el Caribe. Hemos hecho un poquito más de 300 procesos de búsqueda y selección con distintas organizaciones privadas, públicas y civiles, y feliz de estar acá y compartir este espacio con ustedes, que creo que es muy, muy valioso. Bueno, bienvenidos. Yo les voy a hablar de Conaltra. Conaltra es una empresa de transporte de carga. Realmente esto viene de una historia familiar. Arrancó mi abuelo con el negocio de transporte en 1933 en Medellín y era un negocio muy orientado al movimiento de carga en el país, tanto terrestre con camiones, transporte fluvial, se hacía transporte férreo, se hacía inclusive transporte aéreo, pero la filosofía del negocio siempre fue ser dueño de los activos. Ser dueño de los camiones, de las grúas, de las bodegas, inclusive se tenía propiedad de aviones que eran los que hacían la exportación de flores. Cuando llegó la época de los 90, fue una época difícil para el país, fue difícil para la organización y la familia toma la decisión de cerrar el negocio. Y el negocio se cierra a final de los 90. En el año 2000 arrancó la idea con un tío de revivir el negocio, pero de hacerle una serie de ajustes al negocio, y uno de esos que ahorita voy a profundizar es no ser dueño de los activos fijos. Más bien nosotros orientar el negocio a ver cómo subcontratamos y cómo trabajamos sin ser ese dueño de activos. Hoy en día la organización tiene entre empleados directos e indirectos 2.400 personas y bajo ese modelo empieza a jugar un papel muy importante todo lo que tiene que ver con las personas y la gente más que el activo fijo. Entonces, hoy en día el negocio es también de transporte de carga, se transporta desde contenedores, tubería, automóviles, maquinaria. Ese es el negocio y está muy diversificado en distintos sectores, pero todo está orientado a no ser dueño de los activos fijos y realmente el núcleo y el centro de todo es la gente. Bueno, muchas gracias. Como se dan cuenta, tenemos unos perfiles bien diferentes, pero seguro que la audiencia, ustedes van a encontrar puntos en común con ellos y la idea es que a través de esta charla lleguemos a esos puntos en común o quizás se identifiquen con algo de sus historias. Continuando con lo de impacto social, quisiera saber de dónde nació la idea, pues principalmente Rafael y Hernán, que son cofundadores, pero también Alison, que hace parte de este tipo de empresas. ¿De dónde nace una empresa generadora de impacto social? ¿Qué ha cambiado en el ambiente en general en el mundo para que este tipo de empresas y de iniciativas tengan más fuerza ahora? Nosotros en particular, a mí lo que me llama mucho la atención es que hoy día el paradigma social ha cambiado muchísimo. Nosotros como sociedad, creo un poco la visión que nosotros tenemos es que siempre han habido distintas problemáticas culturales, de economía, de desigualdad social, de concentración de riqueza, de destrucción del medio ambiente, problemas de inmigración, de hambre. O sea, la verdad es que la sociedad está sufriendo por todos lados. Pero hoy día lo que pasa, a partir de Internet en particular, hay una democratización de información súper fuerte. Entonces hoy día tú te enteras de esas cosas. Y lo que pasa cuando tú te enteras es que eres consciente de que quizás tú puedes hacer algo al respecto. Y eso es lo que pasa mucho hoy día con los profesionales. A nosotros nos pasó que yo trabajé durante un buen tiempo en una organización que se llama Techo, un techo para mi país, que básicamente se trabaja con familias en situación de pobreza en 21 países en América Latina. Y lo que pasaba ahí era que la gente cuando salía de Techo tenía una crisis vocacional enorme, porque decía yo, después de haber visitado asentamientos, haber trabajado con familias en situación de pobreza, de haber descubierto de que por un tema cultural y de inequidad social que nosotros hemos construido como sociedad, después de conocer todo esto, yo no me puedo meter no quiero aquí, digamos, ser digamos, grosero con nadie, pero no me puedo meter a Falabella, digamos, a vender pañales, digamos, o tablets. Entonces, ¿cómo yo busco una empresa que no tiene por qué ser una fundación, pero que es una empresa que comprenda que si seguimos nosotros haciendo negocios de la manera que lo estamos haciendo hasta ahora, el planeta no lo va a aguantar
y es una bomba de tiempo desde el punto de vista social. O sea, hoy día Oxfam saca un estudio todos los años que se llama Una economía para el 1%. Hoy día hay 62 personas en el mundo que acumulan la misma cantidad de riqueza que los 3.6 billones, o sea, 3.6 billones de personas más pobres en el mundo. Estados Unidos hay 16 personas que acumulan casi el 80% del Producto Interno Bruto norteamericano. Entonces, eso no puede seguir sucediendo de esa manera. Y básicamente la empresa nuestra nace de esa manera. Yo soy publicista, o sea, jamás me hubiera interesado o nunca me imaginé metido, digamos, en temas de gestión humana. Pero nosotros al lanzar esta plataforma, que en un principio se llamó Trabajo con Sentido, se empezó a registrar mucha gente porque solamente tenía vacantes de organizaciones que afrontaran de alguna manera estos problemas. Que decían, está bien hacer plata, pero hagamos plata agregándole valor a todos mis públicos de interés. Las empresas están formadas, digamos, por muchos públicos. Entonces, mi empresa son mis clientes, yo dependo de ellos, dependo de mis proveedores, dependo de mis empleados y sus familias, dependo del Estado, dependo de la comunidad y el medio ambiente. Entonces, la gente hoy día busca ese tipo de oportunidades. Como decir, mira, no tiene por qué ser una fundación, pero al menos una empresa que comprenda eso. Y yo me acuerdo que nosotros lanzamos la plataforma y en 5 meses había más de 10.000 registrados. Entonces ahí dijimos, wow, acá hay un nuevo perfil de profesional, la gente está buscando algo más. Hoy día tenemos un poquito más de 25.000 usuarios, se registran casi 1.300 por mes. Y eso te habla también de que la gente hoy día, porque ve que en el mundo tenemos dolores grandes, quiere decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo al respecto? Y quiero trabajar yo en algo que tenga ese foco. Y nosotros queremos de esa manera comenzar a generar un vínculo, es decir, vincular a aquellas organizaciones que están cambiando el mundo con aquellos profesionales de aspectos técnicos impecables, digamos, pero por otro lado que le brillen los ojos, digamos, con trabajar en empresas que estén agregando valor a todos sus públicos de interés. No sé si se comprende. ¿Sí? Sí, para mí, entonces yo tengo 2 años en Colombia, ¿cierto? Es muy interesante para mí para comparar las diferencias desde Canadá, mi país, con los desafíos de Colombia. Entonces, para mí, este movimiento, no importa de dónde nació en los corazones de las personas, porque creemos que estamos viendo nuestras comunidades, estamos viendo nuestros trabajos y estamos pensando que podemos hacer mejor. Es posible. ¿Sí? Podemos crear soluciones, podemos crear productos que son mejor lo que estamos haciendo en este momento, que son solucionando problemas. Y cuando personas entienden esto, ellos trabajan con sus corazones, ¿cierto? Entonces yo creo este movimiento nació en nuestros corazones como personas, viendo los retos en las comunidades y pensando, wow, yo puedo solucionar, yo puedo ser en parte de la solución de este problema. Y yo creo que yo puedo crear un negocio que es mejor, que busca ser mejor para, no solo para los accionistas, pero también para todas las partes de interés, como tú explicas. Cuando uno empieza a revisar el tema de impacto social, yo creo que aquí todos estamos identificados que estamos hablando de un impacto social positivo, porque puede haber un impacto social positivo, pero también hay acciones que desencadenan impactos sociales negativos. Entonces, bajo el tema de impacto social, hay muchas formas de abordar qué es el impacto social y habría unos que hablan de responsabilidad social, la filantropía empresarial también es eso. Yo les voy a hablar desde la visión de nosotros que estamos en el mundo empresarial y cuando nosotros empezamos a analizar el concepto del impacto social, casi que lo que encontrábamos es que volvemos al tema de las personas, o sea, el eje es la gente y muchas veces el punto de partida son las personas, son las ideas que generan las personas, pero el punto de llegada es el beneficio para las mismas personas, o sea, todo se centra en las personas. Entonces, ¿qué nos pasaba a nosotros en el momento en que cambiamos el modelo de negocio y dijimos, ya no vamos a ser dueños de activos, sino que ahora lo que vamos a hacer es contratar a una red muy grande de conductores y que ellos sean los dueños de los activos? Nosotros empezamos a decir, aquí tenemos que cambiar el chip que tenemos y tenemos que ahora montar una estructura distinta. Entonces, cuando arranca el negocio en el año 2000-2001, nuestro objetivo no era generar impacto social. Nuestro objetivo era montar un negocio que fuera sostenible, rentable, etcétera, etcétera, pero descubrimos que parte de la estrategia era que teníamos que generar un impacto social o si no el negocio no era sostenible. Entonces, yo no les estoy hablando de filantropía empresarial, sino que les estoy hablando
de un negocio que hoy en día transporta carga y que vimos que en la estrategia del negocio donde definimos ciertos lineamientos, así como definíamos un lineamiento, no vamos a tener activos fijos, el otro lineamiento era cómo vamos a poder desencadenar unas acciones para que tenga un impacto social y que eso nos permita a nosotros ser un medio para lograr un objetivo a través del tiempo, que seguramente ahora vamos a ir ahondando un poco más en cómo funciona eso, pero esa es la razón y dónde encaja el impacto social en el negocio. Perfecto, muchas gracias a los tres. Continuando con la misma línea y sabiendo que hay algunos términos que son muy comunes en innovación y emprendimiento y este tipo de temas, ¿cuáles son esos elementos diferenciadores de sus empresas? Porque en el foro anterior también mencionaban que hay unos elementos que debemos como emprendedores o aquellos que tienen ideas de emprender, su idea de negocio, y es identificar eso que me hace diferente. Probablemente muchos lo vienen haciendo de una manera tradicional, su negocio, la población a la que llegan, etcétera. Y quisiera que nuestros ponentes nos dieran algunas luces de esos elementos diferenciadores de sus empresas o de sus iniciativas. Bueno, entonces, para parte de Agora, Agora, como yo explica, es una organización de consultoría, ¿sí? Que acompaña a las emprendedores en su camino para crecer su negocio y buscar inversionistas y todo, ¿sí? Una cosa que yo le veo es muy diferente con Agora que otras consultorías, y las consultorías están muy jóvenes, ¿sí? If I can say that about myself. Entonces, sí, los consultores están como nuevos graduados de MBAs que son enfocados en negocios sostenibles. Ellos tienen experiencia trabajando con empresas sociales y ambientales. Y para esa razón, porque nosotros estamos muy jóvenes, estamos muy enfocados en las nuevas innovaciones en el mercado, ¿cierto? Estamos trabajando con nuevas ideas que son creando en cada momento. Entonces, para mí, para Agora, para tener un grupo de consultores que es más joven, que es más innovativo, que es más enfocado sobre los cambios en el mundo en este momento, es una gran fortaleza. En el caso nuestro, yo creo que nosotros hemos podido, como quizás puede ser incluso con un poquito como de soberbia, pero de elegir a nuestros clientes muy bien. Porque hoy día no hay nadie que esté haciendo lo que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista de la selección. Y nosotros solamente queremos trabajar con organizaciones que puedan generar un impacto positivo a nivel económico, social y ambiental. Nosotros discriminamos mucho por ese lado porque el año pasado, de hecho, se registraron un poquito más de 2.000 headhunters nuevos en Colombia. Entonces, básicamente, proveedores del servicio existen. Pero a mí me interesa mucho saber con quién hago negocio. Al final, vas aprendiendo que uno hace negocios con la gente en la cual confía y con la gente con la cual uno tiene cierta afinidad. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Hernán de que la sostenibilidad al final es un tema de negocio. Yo soy creyente que hoy día la sostenibilidad hace más competitivas a las empresas, las hace más rentables. Y no me interesa que sea la fundación, digamos, y la más filantrópica, pero sí yo sentarme a hacer negocios con una persona que diga, yo quiero agregarle valor a mis públicos de interés. Van a tener miles de desafíos, estamos trabajando con muchas empresas que incluso hay muchas cosas que no las están haciendo bien, pero sí yo poder tener una contraparte que me diga, oye, yo sí quiero construir una sociedad distinta. Y al resto, cuando por ejemplo que te pasa en el mundo del headhunting, cuando hay clientes que no tienen esa visión, que te piden, por ejemplo, discriminaciones, que a mí en el siglo XXI me llama mucho la atención de que gente te dice, no, pero es que quiero que sea aquí, tiene que ser una persona que tenga buena presencia, quiero una persona que sea de estas universidades, yo no puedo aceptar gente homosexual en mi equipo. Y yo ahí me paro y me voy, digamos, porque digo, mira, la verdad es que ya no estamos en el siglo XVIII. Hoy día a mí, si la persona cumple con los requisitos técnicos y la alineación de propósito para cumplir el rol, me da absolutamente lo mismo, digamos, en quien crea, con quien salga o sus opiniones ideológicas o incluso creencias. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante comprender de que queremos tener dos clientes, digamos. Al empleador y también al candidato, porque yo al candidato también le hago esa promesa, le digo, oye, yo no te voy a meter en una organización perfecta, pero sí en una organización que está intentando hacer cambios. Entonces ahí nosotros asumimos riesgo en trabajar con todo tipo de empresas,
pero llega un punto donde uno se da cuenta si es que quiere hacer negocios con esa persona o no, por la visión de sociedad que tenemos en conjunto. Y lo segundo, que nosotros tratamos de, a pesar de la tecnología, meterle mucho esfuerzo, energía y tiempo, es la parte más humana del headhunting. Porque hay mucha gente que se siente abandonada. El candidato de repente nadie le responde un correo, al candidato nadie le da un feedback de por qué quedó, de por qué no quedó. Y nosotros fallamos en algunas cosas todavía. Hay muchos que tal vez van a decir, yo postulé alguna cosa y nunca me seleccionaron, pero intentamos recibirlos, acompañarlos, llamarlos. Incluso la gente que está buscando trabajo, les decimos, mira, nosotros somos un headhunter, nosotros nos piden perfiles y los salimos a buscar, pero vente a la oficina y nos tomamos un café y conversamos un rato, digamos. Creo que la tecnología tiene que seguir avanzando y soy fan de la tecnología, pero no podemos perder la humanidad del sector, de la sociedad en general y en particular del mercado laboral, y tratamos de hacer buenos esfuerzos en ese ámbito. A raíz de la pregunta de Marcela, de esos elementos diferenciadores, yo voy a destacar tres fundamentalmente que nos han servido mucho y que al final de cuentas se han vuelto muy prácticos. El primero tiene que ver con formación. Nosotros tenemos que andar en una campaña continua de estar formando un grupo de 3.000, 4.000 personas al año y tomamos la decisión de no invertir plata en publicidad. Y esa plata, todo ese presupuesto está destinado precisamente a formación. Y logramos hacer una serie de eventos donde reunimos, por ejemplo, a estos conductores que les he venido contando, los reunimos acá en Compensar, en la calle 68, o tenemos distintos sitios, y hemos venido diseñando como un ciclo de foros y un ciclo de charlas para que ellos entiendan en el negocio en que están metidos. Por ejemplo, el último foro que nosotros organizamos tenía tres temas fundamentales. Primero, era que ellos entendieran la normatividad, lo importante que es cumplir con la normatividad, desde la normatividad más básica hasta normatividad que se da en el transporte, que son cosas delicadas de carga extradimensionada, extrapesada, mercancía peligrosa. Entonces, el tema de la normatividad es fundamental y es adquirir conciencia en eso. Segundo, en ese mismo foro, luego presentamos una visión casuística de la vida real, de los accidentes que pasan, de las cosas que suceden, para que vean la importancia que está en cumplir las normas o las consecuencias de no cumplirlas. Y también estaba en el tema de seguros, para que vean que el riesgo también se puede transferir y hay que saber transferir ese riesgo. Entonces, para nosotros el tema de formación, digamos que ha jugado un papel fundamental. Y vemos después en el mediano y largo plazo los beneficios que nos va trayendo, porque muchas veces de las contingencias con las que uno vive o las consecuencias que uno vive es producto de pronto de no haber podido saber comunicar ciertas ideas. Ese es una, el tema de formación. El segundo tiene que ver con un tema, este es un negocio orientado a optimizar procesos, a optimizar logística. Entonces el tema de tecnología ha jugado un papel fundamental. Y hoy en día que existen tantas herramientas, pues el tema de tecnología nos ha facilitado a nosotros no solamente poder comunicar y formar de una mejor manera, sino también optimizar modelos. Y viene un tercer elemento que de pronto ustedes lo van a ver un poquito como abstracto, pero se vuelve el más práctico de todos, y es que hemos definido al interior de la organización unos principios. Muchas veces uno tiene unos valores y algunos lo llaman respeto, otros lo llaman responsabilidad, honestidad. Los principios es como el desenlace de un valor. Si yo, por ejemplo, tengo un valor que es honestidad, el principio, por ejemplo, un principio podría ser no robar. Entonces, nosotros hemos definido una serie el valor que nosotros hemos identificado como fundamental y como eje de todo es la responsabilidad. Y alrededor de eso hemos fijado una serie de principios, y en lo que es la formación, en lo que son las herramientas, hemos tratado de llevar eso a la organización, pero no solamente me refiero a proveedores, sino también a la gente que trabaja al interior de la organización. Y cuando uno está emprendiendo, es fundamental tener eso claro, porque muchas veces las organizaciones están hechas, y Rafael me lo decía antes de entrar acá, no están hechos de edificios, no están hechos de infraestructura, no están hechos de fábricas. Muchas veces lo que tenemos y la base de todo es la gente, y los principios es la base de todo. Después todo se va desarrollando y después uno va viendo los beneficios. Y el impacto social está muy asociado al tema de principios. Bien, pues creo que recogemos una variedad de elementos diferenciadores.
como lo mencionaba Alison, o por lo menos para Ágora, la creatividad, la innovación, ¿verdad? Rafael también menciona la selección dedicada a las empresas y también a esos profesionales, ¿verdad? Teniendo muy en cuenta que tengan, pues que sean incluyentes. Y finalmente también Hernán nos menciona unos principios, unos valores, el tema de la formación también muy importante, y creo que para todos la tecnología, y es algo que hemos escuchado en los diferentes foros, es la importancia de ese elemento en cualquier iniciativa. Ahora, eso es desde la empresa, pero me llama un poco desde sus iniciativas, pero también ustedes hacen parte de todo un ecosistema. Y yo creo que para todos los que en algún momento hemos tratado de emprender o así se ha tenido la idea, Colombia en muchas oportunidades, y no solo Colombia, sino Latinoamérica, tiene un poco la fama de no ser un ambiente tan dado a la innovación. Siento que las empresas y el ambiente sí se ha abierto un poco, pero todavía nos falta. ¿Cuáles creen que son esos elementos que facilitan un ecosistema innovador? Y obviamente teniendo en cuenta, por ejemplo, que tú vienes de Canadá, que tú vienes de Chile, ¿hay algo que pasa en Colombia que los hizo decir acá hay una oportunidad? ¿Cuáles fueron esos elementos de Colombia principalmente que vieron que dijeron sí, acá se puede? Entonces, entonces, en mi experiencia, voy a hablar un poco sobre Sistema B en esta respuesta. Entonces, para mí, la gran meta para personas que quieren trabajar en este tema es para buscar comunidades que tienen líderes de opinión que tienen el mismo enfoque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento trabajo con Sistema B. Sistema B es una comunidad de personas, organizaciones, fundaciones, líderes de cambio que piensan que necesitamos cambiar el tipo de negocios que tenemos en el mundo, ¿sí? Para ser más sostenible, ¿sí? Entonces, para unirse con esos tipos de comunidades, este es cuando tiene la oportunidad para conocer otros líderes, otras opiniones, nuevos proyectos, oportunidades para trabajo, oportunidades para alianzas, ¿sí? Una cosa que yo le veo muy fuerte acá en Colombia, que es un poco diferente de Canadá o Estados Unidos específicamente, es los emprendedores sociales encantan compartir sus historias, ¿sí? Ellos quieren ayudar a otras personas que están trabajando en el mismo camino, porque todos recordamos cuando estamos buscando nuestra primera oportunidad, cuando estamos creando nuestra primera empresa y quieren utilizar los temas sociales y ambientales. Entonces, una cosa que me encanta de la comunidad de Sistema B y emprendedores como ustedes es estamos listos y quiere compartir las razones para tener éxito, ¿sí? Para crear presentaciones, ¿sí? Para ofrecer las presentaciones a otras alianzas, otras organizaciones que pueden ayudarte para alcanzar sus metas de negocio. Entonces, para mí, este ecosistema es muy fuerte acá en Colombia y este es muy diferente de lo que yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay mucho más competencia, ¿sí? Y acá hay mucho más cooperación. Sí, y esta es una cosa que yo le veo acá. Sí. Quisiera antes que me des tu respuesta, Rafael, no sé si para todos es claro el concepto de una empresa B. No sé si alguien antes que continuemos podemos hacer esa claridad como para que podamos todos estar en la misma página. Sí, Alison ahí como que introdujo el tema y lo explicó, pero claro, muchas veces para quien no está familiarizado con el concepto puede costar comprenderlo, pero en términos muy simples, una empresa B es una certificación de empresas que básicamente se comprometen desde un punto de vista legalmente vinculante, es decir, en su estatuto, sus accionistas comprometidos, digamos, toda la plana, digamos, de toma de decisiones de la empresa se compromete a demostrar impacto económico, social y ambiental en el mismo nivel. Es decir, de que si en una de esas empresas el gerente general, digamos, tiene un tremendo resultado desde el punto de vista financiero, pero causó un daño al ambiente muy grande o no tuvo el mismo estándar,
simplemente esa empresa no cumplió con su meta. Entonces, este es un movimiento que nace en Estados Unidos, hace unos 8 o 9 años atrás, donde básicamente también la historia cuenta, digamos, de que hubo una empresa en Estados Unidos, en ese entonces, el fin único y último de cualquier empresa era maximizar utilidades. Entonces, hubo una empresa que quiso comprar otra, y la empresa no quiso vender, que es una empresa que se llama Ben & Jerry's, de hecho, que es una empresa de helados. Y creo que era Unilever o Procter quien la intentaba comprar. Y básicamente, por ley, la empresa pequeña estuvo obligada a vender porque no podía demostrar de que ellos con su gestión pudieran maximizar las utilidades más que sus potenciales compradores. Entonces, obligados a vender, los tipos dijeron, esto es insólito, nosotros tenemos que ser capaces de tener otro tipo de empresa. Y por eso sale la alternativa B, digamos, y que son las Benefit Corporations, en Estados Unidos, que hoy día están presentes en 27 de los 50 y tantos estados. Y en América Latina hoy día estamos llegando a las 300 y tantas, acá en Colombia y creo que casi más de 55, pero son casi 1.600 en todo el mundo y mueven ya hoy día un presupuesto sobre 25.000 millones de dólares. Entonces, es un mercado también fuerte, pero es una certificación. Como hay muchísimas otras, digamos, instancias donde hay empresas que están intentando generar cambios y que, así como las ISO 9000, digamos, y como distintas certificaciones, Sistema B es una más, pero es una comunidad que quiere meter mucho ruido también a nivel global. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Bueno, después, respecto a la pregunta de los ecosistemas, a mí siempre me llamó mucho la atención y he tenido como siempre la intención de averiguar y leer respecto a qué es lo que han hecho aquellos ecosistemas que son los más emprendedores del mundo. Entonces, cuando tú lees las historias de Estados Unidos, en particular de Silicon Valley, cuando tú lees la historia de Israel, por ejemplo, hay un libro que se llama Startup Nation, que se los recomiendo también leer porque se enfoca mucho en eso. Se enfoca en cómo para crear un ecosistema tiene que ser una especie como de proyecto país, donde se arme un círculo virtuoso entre el Estado, entre el sector privado y entre el sector civil. Desde el sector o desde el Estado es impresionante cómo... Y dentro de eso también, se me olvida, todo muy enmarcado en un aspecto muy cultural. O sea, es impresionante, ponte tú, cómo gran parte del éxito que ha tenido Silicon Valley en Estados Unidos partió por un tema cultural. Partió porque las empresas tenían que importar a los mejores cerebros, digamos, del planeta, y a muchos asiáticos, indios, programadores en particular, generaron las puertas y desde un punto de vista cultural abrieron las puertas para que fueran personas de distintas latitudes, de distintas creencias, de distinta sexualidad. Y eso hoy día está comprobado de que generó una diversidad y una cabeza muy distinta, muy inteligente, pensando con otra, muy inteligente, pero muy distinta también, generaba un ADN muy particular y se generaban emprendimientos muy diversos porque básicamente eran dos personas muy distintas pensando respecto al mismo modelo de negocio. Y eso está científicamente comprobado. Entonces, el quitarle el estigma al emprendimiento, que el fracaso no es algo negativo, el fracaso es un aprendizaje de una persona que intentó hacer algo, no le fue bien, y que después intenta hacer algo de nuevo. Pero en América Latina nos ponemos un cartel así como emprendedor que fracasó. Y en Estados Unidos está demostrado que los fondos de inversión están mucho más dispuestos a meterle plata a gente que ya ha fracasado con sus emprendimientos anteriores porque dicen, esta chica o este tipo tiene las suelas más gastadas. Hay un aspecto cultural ahí muy, muy importante. Desde el punto de vista del Estado, en América Latina nos estamos ahogando con impuestos. Muchos de los modelos israelitas o norteamericanos tenían, por ejemplo, fondos a través de los cuales el Servicio de Impuesto Interno, la DIAN de acá, le permitía a los emprendedores que los 2 primeros años, por ejemplo, las utilidades pudieran ser reinvertidas. Y hoy día Colombia en particular tiene de los modelos tributarios más complejos que existen. Y muchos de los emprendedores están pagando impuestos antes de comenzar a facturar. Y eso pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa casi todo en América Latina. Entonces, de alguna manera, sin beneficiar de manera extrema, porque los emprendedores no solamente Mark Zuckerberg y Airbnb y Uber, sino que la señora que tiene un puesto de arepa, digamos, el panadero, el mecánico, todos son emprendedores, de cómo el Estado desarrolla políticas públicas para no ahogar tanto, digamos, a las pequeñas empresas. Desde el lado más también de los mismos emprendedores, se habla mucho también de esos modelos del acceso a capital, de cómo hay capital semilla y de riesgo para poder meter en distintos emprendimientos que puedan llegar a cierto impacto. Y ahí también yo creo que algo súper importante, sobre todo para los emprendedores sociales, es que
los norteamericanos tienen una frase que dice no profit, no purpose. Básicamente, si esto no renta, no va a impactar a nadie. Y en muchos casos, hay muchos emprendedores sociales con muy buenas ideas, pero sin modelos de negocio viables. Y en ese sentido creo que el sistema y el ecosistema también tiene que ir trabajando hacia que se vayan a financiar aquellos proyectos que sí puedan tener cierto nivel de crecimiento y escalabilidad, porque no basta solamente con una buena idea, está lleno de buenas ideas. Al final la gente que realmente la pone en un Excel y desarrolla los flujos correctos, digamos, para que la empresa ande y poder pagar salarios y poder cumplir, digamos, con los deberes de cualquier empresa, creo que falta un nivel de pragmatismo importante en esos emprendedores sociales. De muy buenas ideas y pocos modelos de negocio viables. Eso es un poco como lo que a mí me ha tocado como leer, estudiar y las experiencias que uno tiene también de aquellos países que ya han creado todo un contexto para que sea más fácil emprender. El tema de ecosistema innovador y los elementos, digamos que ese es un reto y ese es el reto que viven las organizaciones y cada vez es un reto mayor. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos el tema de transporte, hace unos años después dijimos, oye, vimos una oportunidad en el sector automotriz para montar toda una cadena logística asociada a almacenamiento, alistamiento de automóviles, y eso surgió a raíz de un comité, pero ese comité estaba alimentado por las necesidades de los clientes. Y se desarrolló, y hoy en día es un negocio, se independizó, quedó como un negocio, va funcionando. Hace 6 años arrancamos con la agencia de seguros, que acá tenemos un stand que va mucho más orientado a todo lo que tiene que ver con seguros de la parte de operaciones logísticas, de transporte. El negocio ya llegó a su punto de equilibrio al tercer año. Hoy en día está empleando gente, está funcionando. Hace 6 años montamos un operador logístico y no funcionó. O sea, no necesariamente el hecho de que hay ideas que surgen, hay ideas que se montan, hay ideas a las que se invierten, y le dimos un ciclo al tema del operador logístico y vimos que no despegó y la idea paró. Lo mismo hicimos con una gran sala de control donde queríamos monitorear todo lo que se hacía en carretera y lo que pasaba en puertos y lo que pasaba en distintos puntos, y el negocio tampoco funcionó. Entonces, no necesariamente uno lo que mire y dice es que todo va a ser exitoso. El tema de la innovación está lleno de ese reto. El tema de la innovación, uno muchas veces cuando habla de innovación normalmente hoy se asocia mucho al tema de tecnología, pero es que el tema de la innovación va más allá de la tecnología es un medio. El tema de la innovación va a ver la viabilidad de los proyectos como tal. Nosotros creamos una cultura donde nos reunimos periódicamente para pensar en oportunidades e innovar. Eso lo hacemos todos los martes. O sea, no lo hacemos una vez al año, no lo hacemos una vez al mes, sino lo hacemos todos los martes de 7 a 8:30 de la mañana. Es 1 hora y media, donde ya tenemos previamente establecidos unos puntos. Uno a veces cree que innovar es sentarse y de pronto mirar y que van a surgir una serie de ideas. Nosotros lo que nos hemos encontrado en la práctica es que muchas veces innovar viene de todo un proceso, pero es un proceso riguroso donde es que hay veces a uno mismo le pasa, está en reuniones y aparecen unas ideas brillantes y la idea a la gente se le olvida o no la desarrolla. Entonces, innovar como tal es un proceso y eso lo obliga a uno a ser riguroso desde el momento en que lo diseña, el momento en que lo planea, en que le mete ciertos recursos, le hace seguimiento y lo va controlando. La innovación hace parte de un proceso y uno no se le puede olvidar porque la innovación no es simplemente esta idea que surgió y sola se desarrolló. Hace como 2 o 3 años me leí un libro que se llamaba How to Fly a Horse y realmente ese libro habla de los inventos más famosos del mundo a través de la historia. Voy a aclararlo, no habla de los descubrimientos más famosos del mundo, habla de los inventos más famosos del mundo. Una cosa es descubrir algo que ya existe y otra cosa distinta es inventarlo. Y hablan del invento y muchas veces la gente dice es que por error encontraron, se inventaron algo por error. Eso es el menor porcentaje de lo que ha pasado en la historia. Lo que más ha pasado en la historia es que detrás de las grandes invenciones hay unas personas que le han trabajado de una forma sistemática desde que arrancó la idea hasta que terminó, o que generación tras generación ha continuado con el invento y ha logrado innovar. Entonces, aquí el mensaje es que el ecosistema innovador es producto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha disciplina y eso es lo que convierte a un ecosistema innovador.
Gracias, diferentes ideas también al respecto, pero y agregaría yo que es variable porque no siempre se van a juntar las mismas cosas. Hay elementos coyunturales, por ejemplo, en Colombia creo en este momento un momento histórico para el país, ya todos lo sabemos, pero que está generando una nueva ola y creer en el país de nuevo y creer que la gente puede salir y puede trabajar y llegar a lugares de Colombia donde no llegábamos antes, donde se va a empezar a hacer inversión, ya no tanto en la guerra, sino que se va a reinvertir esos fondos van a ir esperamos, a educación y a otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces creo que esos ecosistemas también son variables y son diferentes. Imagino en Canadá es un sistema diferente y en Chile lo mismo, aunque Latinoamérica tiene unas características similares, pues igual el contexto nos hace tener necesidades diferentes. Ahora, si hay alguien aquí, por ejemplo, en el público que quiere saber qué hace Ágora, cómo puede conectarse, qué hace Materia, si es una empresa o qué hace si es alguien buscando empleo o desde la empresa privada si se quiere vincular a Conaltra, por ejemplo, ¿qué les podrían decir a ellos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se pueden vincular? Etcétera. Ok, en la parte de Agora, con gusto, y para Sistema B también, con gusto puede ir para hablar conmigo. Tengo tarjetas de negocio y con gusto podemos sentarse para hablar más sobre su negocio y lo que necesitas para crecer este negocio y buscar inversiones de impacto. También Agora y Sistema B tiene redes sociales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la página de Facebook de Sistema B Colombia. Tú puedes dar like y follow, ¿sí? Sí, follow, ¿cómo se dice? Follow, sí, ok, bien. Y con esta siempre estamos compartiendo nuevas invitaciones para oportunidades para hacer networking, oportunidades para unirse, escuchar las historias de las empresas B en Colombia, por ejemplo, Materia. Por ejemplo, el 6 de diciembre tenemos una conversación sobre florecimiento de recursos humanos en empresas sociales. Entonces, la idea es, si tú quieres unirse con estas redes sociales, vamos a compartir las invitaciones, etcétera, para ser involucrado y con gusto estoy acá para hablar con ustedes sobre cada empresa diferente. En el caso nuestro tenemos una plataforma que es materia.co, materia con doble T. Y ahí nosotros estamos constantemente publicando todo tipo de vacantes. Estamos haciendo un esfuerzo grande para tener cada vez más vacantes porque se nos está registrando mucha gente y en los procesos de selección el que queda es uno o una. Entonces estamos trabajando mucho para eso. Lanzamos una plataforma nueva que está abierta a todo el mundo, está en inglés y está en español. Ahí téngannos paciencia, de repente desarrollar una plataforma es difícil, si no les funciona algún botón, no nos insulten, sino que nos pueden decir, oye, mira, ayúdenme con esto. Y ahí también vamos a agradecer mucho, digamos, los comentarios de ustedes porque cada vez la idea es que la plataforma sea aún mejor. La plataforma tiene un poquito más de 25.000 usuarios registrados en más de 10, 12 países y también, claro, al igual que Ágora y Sistema B, en redes sociales publicamos todo. Cada vez que sale una vacante, armamos como una pieza gráfica y la subimos y la gente ahí recomienda, le da like y todo, sobre todo en Twitter, en LinkedIn y en Facebook. Así que ahí, bueno, y cualquier cosa también a la orden. Si es una empresa también, tú cuando ingresas sale para postulantes o sale para organizaciones. Y ahí en ambas partes nosotros estamos como intentando que las hojas de vida también sean como absolutamente digitales. Entonces ya no hay, digamos, hojas de vida adjuntas, sino que tú rellenas tu perfil como una especie de LinkedIn, rellenas tu experiencia, nosotros te preguntamos mucho las cosas que te interesa hacer, cuál es el motivo, cuál es el impacto que quieres generar en el mundo, cuáles son tus principales intereses, te interesa la pobreza, te interesa la energía renovable, la discriminación, te interesa el tema de la paz, por ejemplo, para poder conocer qué es lo que le está interesando a la gente. Y ahí se rellena y con eso tú después puedes aplicar a las distintas vacantes. Y como organización también te hacemos muchas preguntas de, bueno, ¿por qué quieres estar en esta plataforma y cuál es el impacto que tú como empresa estás generando en el mundo? Sí, el proceso de nosotros es un poco distinto, aunque obviamente tenemos el portal y uno desde el portal puede acceder a qué oportunidades se tiene en la organización. Nosotros ahora estamos muy dados a que la gente vaya a la oficina
conocer a las personas. Obviamente no tenemos tanta necesidad como la de ustedes, pero hacer las entrevistas personales, ver las referencias, ver la experiencia, ver mucho a las personas, porque lo que se desarrolla acá detrás es personas. Gracias. Voy a hacer una pregunta más y luego les doy paso por si tienen el público alguna pregunta. ¿Cuál es el potencial de empleo y emprendimiento con impacto social en Colombia? Obviamente desde sus diferentes ángulos ustedes han identificado ese potencial. ¿Cómo ven a futuro ese impacto en Colombia? Para mí es sin límites, sí, la verdad. Yo le veo muchas diferencias desde Canadá y acá en Colombia. Por ejemplo, en Canadá estamos más enfocados sobre los problemas ambientales, sí, esa es la gran mayoría de nuestros retos. Tenemos un gran reto con los indígenas, es un reto social, sí, con una historia muy, muy mala. Pero afuera de eso, la mayoría de nuestros retos en Canadá son ambientales. Acá yo le veo la otra, ¿sí? Y la verdad, yo tengo la oportunidad para sentarse con emprendedores como ustedes cada día y aprender nuevas maneras para solucionar los problemas sociales que ustedes ven acá en Colombia. Es impresionante las ideas que yo le veo, las empresas que los emprendedores sociales están creando acá para solucionar esos problemas que son un poco únicos a Colombia. Entonces, para mí, la verdad es una inspiración para hablar con esos emprendedores, para hablar con personas como ustedes, porque ustedes están solucionando problemas que el gobierno es solo entiende? Entonces, la idea es esas haciendo soluciones reales en el mundo para cambiar sus comunidades. Entonces, para mí, la oportunidad es sin límites. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Para uno como extranjero es muy especial. Nosotros nos movimos a Colombia con conocimiento de causa, o sea, investigamos mucho en distintos países de América Latina antes de venirnos. Y a mí me llamaba mucho la atención que siendo un país de casi 50 millones de habitantes, con una guerra de más de 50 años, era la tercera economía de la región. O sea, que había superado a Argentina hace unos 5 o 6 años antes. Entonces tú tienes, claro, tienes Brasil, tienes México y después tienes Colombia. Entonces uno dice, wow, si este país no está en guerra, o sea, el potencial es impresionante, digamos. Y ahí es donde también ustedes de repente no se dan cuenta como colombianos de la admiración que pueden llegar a generar en los extranjeros, porque uno llega acá y dice, wow, este es un país tremendamente diverso, que tiene todos estos conflictos, y existe un espíritu en el colombiano que llega a ser conmovedor desde el punto de vista de la resiliencia y desde el punto de vista de que a pesar de todos los problemas que te pone el Estado, a pesar de todos los problemas sociales que existen, a pesar de todos los problemas que los mismos colombianos se ponen, eh, hacen empresa y emprenden desde las pequeñas empresas hasta las más grandes. Y de repente el mismo colombiano, y acaba de ser popularmente incorrecto, no le cree a eso, digamos. Entonces te dice, ¿y por qué te viniste acá? Y de repente está la imagen de que pero si Chile está tan bien. Y es impresionante que muchos de ellos no conocen su país. Entonces, piensa que Colombia hoy día, con toda la plata que tiene, que además también el empresario colombiano, a mí me llama la atención que los grandes grupos económicos tienen una mentalidad muy distinta respecto a muchos otros empresarios en Chile, por ejemplo. En Chile el empresario chileno, el más grande, está muy alejado de los problemas de la sociedad. Acá a mí me da la impresión cuando tú hablas con los grandes grupos, que tuve la posibilidad de sentarme con muchos de ellos y te dicen, oye, el Estado es muy lento y es muy corrupto, la sociedad civil, las fundaciones van a poder hacer algunos cambios, pero si los empresarios no nos ponemos a invertir en esto, es muy difícil que el país lo logre por sí mismo. Y te das cuenta que las empresas colombianas hoy día están saliendo al mundo porque son muy buenos haciendo negocio. Y desde el punto de vista de lo que es el territorio, Colombia hoy día tiene 25 millones de hectáreas explotables y que por el conflicto solamente hay 4 millones en producción. Es el país más biodiverso del mundo. Entonces tienes todo, tienes desierto, tienes montaña, tienes sierra, tienes bosque, tienes selva, y siendo un país en guerra. Entonces eso despierta mucha admiración. Y a mí me da la impresión de que también el colombiano se está dando cuenta que puede emprender y que no tiene que venir, digamos, el norteamericano a enseñarle y que no tienen que mirar para arriba a la gente que viene de afuera, sino que se van dando cuenta que son muy buenos haciendo negocios y que tienen personalidad y que son capaces de vender una idea. Entonces, para mí, nada más que, y
si sentaran a otro chileno acá o a un argentino, les dirían cosas similares, porque hay una admiración muy grande con lo que ustedes han logrado como país, con tanta traba y con tanto obstáculo. Entonces creo que tienen algo para sentirse orgullosos. Yo estudié ingeniería y yo respondería a esa pregunta en números. El impacto es exponencial. Y es exponencial porque no se comporta como una línea recta, como un sistema lineal. El tema del emprendimiento y el tema del impacto social, eso es lo que genera detrás, alguien lo podría llamar como una bola de nieve, pero es que la confianza tiene ese efecto precisamente exponencial. Cuando uno empieza a hacer negocios y hay confianza, como que se destraban una cantidad de cosas. Cuando se están planteando y uno está hablando con las personas, la confianza lo que hace es acelerar. Cuando yo estaba haciendo la maestría, yo tomaba una materia que se llamaba System Dynamics, y en esa el profesor nos hablaba de un concepto que se llama el reinforcing loop. Es algo que se está alimentando solo. Ese es el mismo efecto que se genera acá. Y el impacto social, de pronto, si uno lo tratara de ver desde el punto de vista de la ingeniería, es ese proceso que se está alimentando solo, un reinforcing loop. Todo el tiempo se está alimentando uno tras otro. Por eso yo me atrevería a decir que el efecto es exponencial. El impacto uno de pronto en el corto plazo no lo ve, y cuando empieza a ver el mediano y largo plazo se empieza a dar cuenta que las cosas se facilitan, que cada vez emprender de pronto es más fácil. De pronto ahorita que estamos viendo de pronto lo que pasa en un Canadá o lo que puede pasar en Chile, en Colombia está arrancando el proceso y todavía no lo vemos, pero lo vamos a ver. Vamos a ver que eso es lo que se conoce como la inercia. Cuando algo está quieto, cuando oiga el movimiento, pero cuando eso empieza a coger velocidad, la misma inercia se lo lleva. Y eso es lo que uno está esperando que pase con el emprendimiento, y eso es lo que está pasando. De pronto es un proceso un poquito invisible para nosotros, pero es el que se está dando. Y cada vez se va a dar, y cada vez se va a dar más fácil. Y en la medida en que vamos quitando ciertos limitantes, ya sea o la guerrilla o de pronto cierta delincuencia común, eso mismo va haciendo que el proceso fluya mucho más fácil. Bueno, creo que esa fue una pregunta súper importante y que nos, por lo menos a mí, me elevó el ego escuchándolos reconocer esas características del colombiano que a veces nosotros por estar tan inmersos en nuestra propia cultura olvidamos. Y cuando llega alguien que tiene de pronto una visión más objetiva, nos lo recuerda y nos hace ver que tenemos no solo las capacidades, sino que hay un ambiente que se está dando para que surjan otra forma de ver y de considerar una empresa o una iniciativa, y que obviamente tenga, que es lo que queremos, yo creo, un impacto social. Ahora, tenemos un poco el tiempo limitado porque sigue otro foro, pero quisiera abrir el espacio para preguntas que tengan para cualquiera de nuestros ponentes. Si hay alguien que quiera realizar alguna pregunta, sí, puedes acercarte, por favor. No, va para los tres. Me gustaría saber qué consideran que es lo que más hace falta para fomentar aún más el ecosistema de emprendimiento y emprendimiento social en Colombia. O sea, ya nos han dicho todo lo que tenemos, pero ¿qué hace falta? O sea, ¿cuál es la clave principal? O sea, el componente principal. Para mí es contar historias. Entonces, todos los grandes movimientos en el mundo comienzan con el reconocimiento de un problema, ¿cierto? Pero ellos continúan porque hay héroes, ¿sí? Porque hay historias, porque hay canciones, porque estamos buscando para ser mejor, ¿sí? Entonces, para mí, una parte de mi trabajo que me encanta es para contar las historias de los emprendedores, de las empresas que están solucionando esos problemas. De más podemos contar esas historias a nuestros vecinos y amigos y compañeros y todo, van a inspirar más personas para pensar sobre su trabajo de una manera diferente. Entonces, para mí, creo que necesitamos siempre estar enfocados sobre lo que estamos haciendo correcto, ¿cierto? Y cómo podemos escalar y compartir esos aprendizajes
para inspirar más personas. Sí, yo estoy muy de acuerdo con el tema de las historias porque es increíble que hay referentes que impulsan a los países a creerse un poquito más el cuento, digamos. O sea, cuando un James juega, digamos, en el Real Madrid o cuando un Nairo Quintana la rompe, digamos, afuera, son ejemplos que a la gente, yo me acuerdo en Chile cuando el Chino Ríos llegó al número 1 del mundo, la venta de raquetas se fue, o sea, todo el mundo jugaba tenis, digamos. Después se nos pasó rapidito, ¿no? Duró como 3 semanas el número 1 del mundo. Pero son referentes que inspiran. Eso es creo que es súper importante. Ahora pasa, no sé, Rappi levantó 40 millones de dólares del fondo Sequoia, que es de los principales fondos de inversión en el mundo. Platzi, por ejemplo, que es una plataforma hoy día de e-learning, es de las más reconocidas en el mundo y son colombianos, digamos. Entonces, también como que uno dice, mira, sí, se puede. Pero yo insisto con lo que había respondido anteriormente. Hay un tema cultural, de que nos saquemos el fracaso, digamos, como algo negativo, de que la diversidad genera riqueza y no nos debería, digamos, hacer pelearnos unos a los otros, sino que cabezas que piensan distintas pueden ser tremendamente complementarias y enriquecedoras. Que el Estado comprenda que hacer negocios es muy difícil. Entonces, al final, las políticas públicas, tributarias para crear empresas están hechas por gente que nunca ha hecho empresa, va a ser súper difícil. Entonces tenemos que comprender de que para que un emprendimiento salga adelante necesita un poquito de agüita, digamos, porque si no se ahoga. Eh, y por último también de que los emprendedores y las emprendedoras en sí sean cada vez más pragmáticas con sus modelos de negocio, sobre todo los que tienen impacto social. Con las empresas, la simple idea de querer cambiar el mundo no va a pagar sueldos, digamos. Entonces creo que hay que tener modelos de negocio viables. Yo creo que coincidimos mucho. Inclusive ahora que formulaste la pregunta, yo iba a hablar de la experiencia. Y tú dices, claro, es difícil uno decir dónde está la fórmula mágica, porque aquí no existe una fórmula mágica, pero el tema de la experiencia tiene un papel fundamental. Las historias es parte de la experiencia. Lo que estás contando tú es parte de la experiencia. O sea, la experiencia también tiene que ver con los años. Hay personas que le pueden aportar a uno mucho con la experiencia por lo que han vivido, por lo que les ha tocado también sortear en la vida. Nosotros tratamos hoy en día de validar ciertas cosas con personas que han tenido experiencia o en ese campo y también con personas de mayor edad. Yo les digo, uno hay veces subestima y hay veces uno de pronto no ve el alcance, pero hay personas que le dicen a uno no necesariamente lo que uno quiere oír. ¿Cierto? Uno hay veces dice que lo va a consultar con la almohada. La almohada le va a contestar lo que uno quiere que le diga, ¿cierto? Y le va a reafirmar lo que uno quiere. Pero es bueno esas personas que lo hacen a uno pensar distinto, que lo hacen validar a uno las cosas, que de pronto le dicen que otro es el camino. Finalmente uno va a tomar la decisión. Pero el tema de la experiencia, y uno a veces dice, no, pero es que entonces si yo tengo un negocio, de acá que monte una junta directiva para que me ayude, no, yo no hablo de juntas directivas, no hablo de nada complejo en ese modelo. Eso le puede pasar a uno no solamente en el plano profesional, sino también le puede pasar en el plano familiar o personal. Hay personas que le ayudan a uno a resolver cosas porque están viendo las cosas de una manera distinta. Y en esto la experiencia juega un papel importante, la experiencia de otras historias vividas o de personas mayores, y uno a veces se le puede acercar a muchas personas que uno no se imagina, y ya sea porque o son familiares o son amigos de un amigo, o a veces uno piensa que hay personas inalcanzables, hay personas que con un par de comentarios y analizando le ayudan mucho uno a orientar las cosas y a dar los pasos un poquito más firmes. Entonces yo utilizo la palabra experiencia como para responder esa pregunta. Ay, sí. Gracias. Bueno, mi pregunta está orientada al tema de la ética, o sea, creo que, pues, sobre todo por la temática del foro para hacer impacto social y teniendo en cuenta la gran cantidad de iniciativas que hay en Colombia, pues, digamos, por el tema que yo trabajo actualmente veo que, y pues creo que es de conocimiento público, que hay una crisis ética muy fuerte en Colombia. Y me gustaría saber, pues, desde sus diferentes iniciativas y como desde sus organizaciones, cómo al interior se fortalecen. Creo que hay una parte ahí de principios, pero también cómo es un proceso que debe seguirse y que debe, digamos, alimentarse para que las personas que hacen parte de la organización mantengan unos niveles éticos, porque, digamos, es una opinión personal, creo que de la ética depende todo lo que tiene que ver con impacto social. Entonces, creo que
Me gustaría saber como qué tipo de ideas o iniciativas al interior de sus organizaciones han tenido para ese tema. Gracias. Tú lo dices, la ética está muy asociada a los principios y a los valores. Nosotros cuando llegamos al tema de la responsabilidad y llegamos a definir una serie de principios alrededor de ese valor de la responsabilidad, eso no se hizo a nivel, digamos, de la gerencia. No, eso se hizo, fue un ejercicio que se hizo de planeación estratégica con todo el mundo, porque hay muchas ideas que uno puede decir, tengo esta gran idea y la voy a imponer en la organización, eso difícilmente se impone. O sea, en la práctica es difícil imponerlas. Lo que se hizo fue un proceso colectivo donde participó toda la organización y al final todo el mundo terminó identificando que alrededor de la responsabilidad pues se hacía el tema de honestidad, se hacía el tema de respeto, pero montamos ese eje y salieron los principios y se convirtió en el eslogan de la compañía. Hoy en día con Altra se llama responsabilidad en movimiento y surgió también a raíz de ese proceso. Entonces nos quedaba también mucho más fácil reforzar algo que surgió de una forma colectiva, convertirlo en un eslogan que es un compromiso que va más allá. Ya no estamos hablando de algo internamente, sino es algo que nosotros nos estamos comprometiendo con el mercado. ¿Qué es un compromiso? Un compromiso es que uno, si lo lanza, lo tiene que cumplir. O sea, también es un tema de responsabilidad, es decir, algo que tiene que ser también muy coherente. O sea, la ética y el tema de los principios no es solamente lanzarlos y tenerlos publicados, sino es vivir los principios. Y ahora viene una cosa que hemos visto que es demasiado importante y es dar ejemplo. Porque se puede hablar de ética, se puede hablar de una cantidad de cosas, pero si desde arriba no se están siguiendo esos principios y no se están ejecutando, eso inmediatamente desaparece. Ese es un gran vacío que hay en la organización. Entonces, yo te lo hablo desde un ambiente muy práctico, porque así lo hicimos. Proceso de planeación estratégica, se identificó eso, lo convertimos en un compromiso interno y también en un compromiso externo, y a raíz de ahí han salido una cantidad de cosas interesantes. Y eso también pues, ha facilitado mucho el tema de la confianza interna. Sí, que es muy buena pregunta, digamos, es muy buena pregunta porque yo creo que hay muchos espacios grises ahí. Yo estoy muy de acuerdo con Hernández que para mí, al menos en mi experiencia, y qué bueno que hayas partido tú porque creo que tienes más experiencia, digamos, haciendo negocio. Creo que tiene que ver mucho con el ejemplo, pero creo que no podemos seguir siendo tan tibios respecto a la ética. La ética no es relativa. La ética es una manera de hacer las cosas y existe una manera de hacer las cosas y de repente como que creo que nos damos demasiadas vueltas para explicarnos y autoconvencernos de que no le estamos faltando la ética. O sea, el IVA hay que pagarlo, digamos. O sea, y se paga. Y tú no puedes decir, no, pero es que hay gente que no paga IVA. Es que a mí de verdad que me da lo mismo un poquito la discusión ideológica de si tú crees más en el Estado o en el mercado, porque al final tiene que ver mucho con eso. Es decir, yo pongo plata y pago el IVA, pero al final se la roban. Eso para mí son todas vueltas y rodeos como para no hacer lo que es correcto hacer. Lo mismo a nivel político, que se roba muchísima plata y la corrupción para mí es el cáncer del mundo, pero no, pues es que hay gente que roba más. Y la verdad, eso realmente es una respuesta. Entonces yo creo que cuando uno tiene las cosas muy claras, creo que hay que dar un ejemplo fuerte, como decir, mira, esto no es relativo, la ética no es relativa, sino que hay unas ciertas reglas que cumplir en el juego y si no, no vengas a este mercado, digamos. O sea, si tal vez estás pagando, nosotros acabamos de comenzar una operación en Argentina y el tema inflacionario es terrible, o sea, se va regulando todos los meses y todos los meses te cambia el precio de los tomates, te cambia el valor de los salarios y perfectamente tú podrías, digamos, hacer caso omiso de eso o ir a Argentina y comprar dólares en negro, digamos, porque el Estado te los vende muy caro. Y ahí es donde empezamos con un montón de vueltas que al final es para sacarnos, digamos, los problemas de encima y no es relativo. Yo creo que ahí de repente los empresarios podemos llegar a ser muy tibios y yo creo que hay un solo camino. Bueno, para mí, mi respuesta es mucho más táctico, ¿sí? Entonces, mi trabajo con Sistema B y también con Agora, nosotros trabajamos con emprendedores para fortalecer algunas de sus prácticas para preparar para un momento de crecimiento, ¿cierto? Una parte de esta, específicamente, si las empresas están buscando ser certificadas como empresas B, como materia, por ejemplo, ellos necesitan adoptar
las mejores prácticas en transparencia, gobernanza, los trabajadores, el medio ambiente y la comunidad. Este es inclusivo, por ejemplo, de manuales de empleado que tiene políticas de no discriminación contra acosta, contra, no tengo todas las palabras ya, pero sí, contra las cosas malas, ¿cierto? Entonces, la idea es para trabajar con esos emprendedores, para ayudarlos a crear esta infraestructura dentro de la empresa antes del momento de crecimiento significa, ¿sí? Porque si tú en este momento, cuando estás pequeño, es bueno porque los dueños tienen los mismos valores y estamos sobre la misma página, pero cuando estás en momento de crecimiento, cuando tienes 50 empleados, 100 empleados, necesitas tener esta infraestructura para mantener el parte de transparencia y gobernanza, ¿sí? Entonces, para nosotros es un trabajo muy táctico para ayudar a las empresas a adoptar esos tipos de prácticas y formalizarlos en sus políticas, etc. Quiero agregar rapidito que lo mismo que le exigimos a las empresas, creo que nosotros lo tenemos que hacer a nivel ciudadano, digamos. O sea, caemos en esa misma relatividad donde me llevaron el carro y en vez, digamos, de pagar lo que hay que pagar, yo le pago al policía, digamos, y después nosotros le exigimos a las empresas que tengan comportamientos éticos intachables. O sea, las sociedades parten por las personas. Y si nosotros no tenemos un alto estándar ético, exigírselo al gobierno, exigírselo al sector privado, es un poquito irresponsable. Sí, precisamente también iba a agregar algo al respecto de lo que mencionas, y es que lo vimos en otro foro anterior y yo creo que hay una responsabilidad con nosotros mismos y un llamado a que reflexionemos a nuestras acciones, así sean pequeñitas. Muchas veces la excusa de todos es que el sistema está así y yo soy parte del sistema, así que voy a seguir replicando esas prácticas. Y yo creo que en el mundo en general se está creando, no sé si es esta nueva generación o que somos mucho más conscientes de nuestras acciones y yo creo que desde lo pequeñito podemos empezar a generar grandes cambios, porque así es que se generan en realidad los cambios, salen de algo pequeñito y empiezan a crecer. Yo creo que también es una reflexión que nos debemos hacer todos. Para cerrar, yo creo, ¿alguna última pregunta? Sí, acércate, por favor. Gracias. Bueno, ya es a nivel como un poco personal, pero digamos, me he enfrentado en el momento de emprender que para uno llegar a un negocio, ¿verdad?, que genere utilidades y que ayude a la sociedad, a veces puede tardar mucho, ¿sí? A generar ese modelo de negocios puede demorarse mucho. Entonces, ¿qué recomendarían ustedes cuando de pronto uno necesita también, como por otro lado, mantenerse económicamente mientras se genera este modelo de negocio, ¿sí? O sea, ¿qué recomendaciones darían ustedes, pues, de eso, no sé, sus experiencias o de casos que ustedes conozcan? Bueno, entonces mi recomendación primero es para unirse con nosotros a Sistema B, porque con Sistema B podemos contar modelos de negocios que tienen impacto y cuáles son las mejores prácticas de empresas B en todo el mundo, ¿cierto? Estamos hablando sobre las mejores empresas que tienen el más grande impacto en todo el mundo. Entonces tenemos todas esas mejores prácticas, todos esos modelos de negocios, qué está funcionando, qué no funciona, cuáles son los retos, todas esas cosas. Entonces, con gusto, la invitación es abierta para todas las personas que quieren venir para escuchar un charla de Sistema B, para aprender sobre algunos de esos temas. Es mi recomendación principio. Y también para escuchar mucho de por ejemplo, cuando hay charlas de inspiración y esas cosas, porque esos pueden abrir nuevas ideas, ¿cierto? Entonces, puedo contar las historias de 30 empresas que tienen modelos de negocios y impactos que son diferentes basados sobre sus prácticas. Y en esta manera ellos ganan ventajas competitivas que ayudan para ser más sostenible en manera financiera, ¿cierto? Entonces, como yo dice, para mí es contar las historias,
¿sí? Y con esas historias tal vez vas a tener nuevas ideas para tener más impacto. Para el parte de ahora, este es nuestro trabajo, la verdad. Entonces, cuando tú tienes un negocio que está después del parte de proof of concept, ¿sí? Prueba de concepto, ¿sí? Entonces, tú tienes ingresos reales. Ahora trabaja con esos emprendedores para ayudarlos a tweak, a cambiar un poquito, para mejorar su modelo de negocio, para ayudarte para hacer todas las investigaciones sobre el mercado, en donde hay oportunidades, cuáles son las ventajas competitivas, todas esas cosas para ayudarte para crecer. Entonces, este es nuestro trabajo para ayudar a emprendedores como usted para tener un negocio con impacto. Sí, es muy buena tu pregunta porque es de las cosas que más se habla hoy día en el sector emprendedor, de que estamos llenos de flashes y de demasiada exposición y la gente no sabe las historias que hay detrás, digamos. O sea, Airbnb llevaba 10 años probando su modelo antes de... Open English, por ejemplo, que son colombianos también, cerca de 13 años antes de los mismos de Bodytech, o sea, y calladitos, digamos, hasta que salieron adelante. Yo también como pequeño empresario, yo te diría, por mi experiencia, tu negocio está en tu Excel, no en Facebook. Hoy día existen demasiadas luces, hay como una especie como de patología también de un autorreconocimiento y los emprendedores están mucho más enfocados en postular a fondo y en aparecer en revistas que en realmente conocer los números de su negocio. Y el único que va a poder conocer los baños y la cocina de tu negocio eres tú, digamos. Entonces, mi recomendación sería meterte full en los números, si es que el negocio te va a dar o no te va a dar. Porque el resto después van a haber muchos reconocimientos, van a haber acceso a capital, van a haber distintas como nuevas experiencias. Pero si no eres capaz de responder como las preguntas clave respecto a cuánto tiene que entrar y cuánto tiene que salir, digamos, del negocio para que sea algo viable, es muy difícil de que puedas crecer. Y por último también, enfócate o enfóquense en su realidad. Porque hoy día, de nuevo, insisto, hay muchas luces. Y lo que come la gente exitosa en las mañanas, digamos, y tienes que comer naranja y brócoli porque es el mix, digamos, que come Elon Musk y Mark Zuckerberg. Y la verdad es que las historias reales están en cada una de sus realidades. Y no hay recetas de éxito. O sea, hay gente que emprende y quiebra y después se emplea y después vuelve a emprender, o hay gente que se emplea un rato y después emprende, o hay gente que después se da cuenta que no es emprendedor y que se tiene que emplear, pero no nos fijemos tanto en esos ejemplos que son muy grandilocuentes, sino que enfocarte en tu negocio, en tu Excel. Eso es lo único que te va a dar para comer. Yo sé lo que mencionas, que es el tema, hay veces, de caja, ¿cierto? El problema de caja y del flujo de caja es uno decir, ¿cuánto le invierto? ¿Cuál es mi capacidad de aguante? Esos son unos dilemas con los que se conviven al principio, durante, al final. La verdad es que siempre se convive con eso. Y quiero decírtelo porque a nosotros nos ha pasado, uno cree que es al principio, es continuamente. Pero para tratar de dar una respuesta desde el punto de vista que nosotros lo hemos vivido, el tema de la estrategia es fundamental. Hay veces le pasa a uno en la vida que se le ocurre una idea y cree que es una idea maravillosa y eso es lo que hay que desarrollar y no alcanza a ver de pronto el ámbito que hay alrededor o las dificultades o de pronto las oportunidades que hay. Entonces, lo primero, el punto de partida es la estrategia. Y la estrategia es muy distinto a las ventajas comparativas. Hay veces uno confunde y uno cree que las ventajas comparativas de un negocio es la estrategia de un negocio. Las ventajas comparativas es lo que lo hacen a uno, tiene un factor diferenciador frente al mercado. La estrategia es otra cosa distinta. La estrategia es donde yo busco una posición competitiva, no una ventaja competitiva. Entonces, el hecho de uno botarle corriente al principio y tratar de pensar en su estrategia, a ver si lo que está viendo uno es lógico, si tiene sentido, si uno lo puede validar con la experiencia, ese es el punto de partida. Porque si uno tiene un punto de partida equivocado, seguramente todo lo que haga alrededor y todas las ventajas está forzando un modelo. Y cuando uno se da cuenta que está forzando un modelo, es como si estuviera forzando el Excel a que le dé unos números y los números no le van a dar. Entonces, el tema de estrategia, creo que es importante tenerle paciencia a eso, pensarla, diseñarla y seguirla repensando continuamente, porque ese es un proceso igual que el flujo de caja, que es un proceso que no termina.
Continuamente uno tiene que estar validando y más en este mundo tan cambiante como se ha mencionado acá, hay que estarlo replanteando. Ese tema de estrategia es algo importante. Bien, muchísimas gracias por los consejos. Espero que hayan respondido sus preguntas y se lleven unas ideas súper valiosas para sus iniciativas. Ya saben que los pueden contactar al final del foro que ya estamos por terminar. Y de nuevo agradecerles a Alison, Rafael, Hernán por haber aceptado la invitación, por compartir sus experiencias. Yo creo que finalizaría con decirles que este tipo de eventos, este tipo de espacios donde podemos compartir las experiencias y precisamente contar nuestras historias son muy valiosas. Ahora en Bogotá, y no solo en Bogotá, creo que Bogotá, Medellín, por ejemplo, se están dando estos espacios cada vez más seguido, donde ese intercambio de ideas es tan importante y nos enriquece muchísimo. Lo sé porque yo también he estado buscando espacios con quién trabajar, dónde trabajar, y hay muchos más espacios como estos que se están dando y que en realidad enriquecen antes de lanzarnos a hacer algo. Creo que es muy importante escuchar esas historias de las que hemos venido hablando y ver qué les ha funcionado. A todos no nos funciona lo mismo y trabajar. Me llevo, por ejemplo, de otros foros también, no lanzarme siempre solo. Yo creo que es buscar ese compañero y ese socio que llena lo que yo no tengo, esos vacíos que yo no tengo, sea números, sea estrategia, sea experiencia, ¿cierto? Entonces yo creo que el trabajo colaborativo, como ya lo ha mencionado también Hernán, es muy importante. Agradecerles por su asistencia y espero de verdad que se lleven notas de mucho valor. Para recordarles a todos que ahora viene el foro de cierre, que es, yo creo que ya en contados minutos, para que todos que están muy invitados. Es en el auditorio, sí, entonces invitarlos al foro que es a las 3, vamos a iniciar en punto, creo que estamos en punto. Y quería dejarlos con, no sé si tomaron nota de 3 libros que pude captar de las ideas que nos dieron. Startup Nation, tú mencionaste How to Fly a Horse, que yo lo apunté, y yo he leído uno que creo que se llama Innovación, de Andrés Oppenheimer. A mí me gustó mucho de innovación y también me dio ideas muy valiosas, entonces para que se los lleven de allí. ¿Tú tienes uno? Start with Why. Simon Sinek. Bien, entonces ahí para que los puedan escribir y se los lleven de tarea también. Bueno, muchas gracias.